Muy bien, traders, pues bienvenidos sean oficialmente a la clase número 27 de la fase semilla. Sí, estoy contento porque vamos a comenzar con un tema muy importante, muy interesante, y como ya lo saben, pues vamos a ir intercalándolo conforme vayamos avanzando en el tema. Vamos a ir intercalando con los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora, ¿no? Pero vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando, para contextualizar todo el tema del volumen, vamos a empezar hablando sobre lo que es la campana de Gauss, que tiene mucho que ver con la herramienta que vamos a ver el día de hoy. Pero hay que entender el concepto más elemental. Recuerden que aquí en Labrando Traders la idea no es meternos a la teoría ni nada. Ustedes ya con tiempo, una vez que entiendan el concepto base y que lo puedan utilizar para poder generar y monetizar su trading, ya ustedes con calma pueden ir ahí buscando en internet. Hay mucho material como apoyo, pero lo que acá intentamos es que estas herramientas, bueno, entendamos de una manera general para qué nos van a servir, o sea, qué nos aporta en nuestro análisis del precio y cómo utilizarla, en qué fijarnos y qué tomar en cuenta, ¿no? Pero ya ustedes por su cuenta, yo les recomiendo que vayan estudiando un poco más sobre el tema para que tengan todos los elementos pues que se necesitan en cuestión a teoría y conocimiento, más no en su ejecución y su aplicación. Pero obviamente que sí tenemos que ver por lo menos la base esencial de lo que es, en este caso, un perfil de mercado, ¿sí? Un perfil de mercado, o lo que es lo mismo, un market profile, ¿no? Muy bien. Entonces, primero hay que entender que el volumen lo podemos encontrar de diferentes formas. Déjenme aquí compartirles esta imagen también. Esta gráfica pues ya la conocemos, ya la tenemos perfectamente bien identificada. Es la gráfica de 60 minutos. Hoy la vamos a utilizar, si nos da tiempo, para ejemplificar todo lo que vamos a aprender hoy con respecto al perfil de volumen y la herramienta que nos ayuda a segmentar un perfil de volumen. Entonces, primer punto, existen diferentes formas de visualizar el volumen. Una de ellas es las barras que tenemos acá, que es la clásica herramienta que podemos obtener rápidamente ahí del abanico de opciones de Ninja. Podemos nosotros poner el indicador que se llama vol, ¿no? V-O-L, volumen. Hay uno que es volumen up down, que cambia de color aquí la barra. Está este que yo les pasé, me lo pasó un amigo que lo programó. O sea, este indicador no es popular, digamos, sino que fue programado por este amigo. Me imagino que la programación es sencilla, pero bueno, gracias a esa programación tenemos este indicador que es el que ustedes tienen, que se llama volumen relevante, que nos indica de color amarillo la barra que contenga en sí el volumen que nosotros le especifiquemos, ¿no? Bueno, entonces esta herramienta de volumen lo que hace es medir el volumen con respecto al tiempo. Es decir, en este caso tenemos una barra de volumen, o una vela japonesa que dura 1 hora, y la cual el indicador de la parte de abajo nos muestra qué volumen hubo dentro de un periodo de tiempo de 1 hora, ¿sí? Así sucesivamente, todas las demás barras nos van a indicar en el indicador cuánto volumen hubo de las 5 de la mañana a las 6 de la mañana, de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana, cuánto volumen hubo. Y eso lo podemos ver aquí con toda claridad, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy podemos ver que aquí, esta barra en especial que abrió, vamos a ver, que abrió a las 12 del mediodía y cerró a la 1 de la tarde, esa barra fue la que tuvo más volumen, si lo pueden observar, más volumen de toda la sesión, desde lo que fue Asia, que fue aquí. Asia, vean, en Asia muy poco volumen, es característico de ese periodo de tiempo, poco volumen. Después viene Europa, poco volumen el día de hoy,
y vean, abre América y empiezan los bombazos de volumen, siendo el de las 12, apertura de las 12 y cierre de la 1 el momento en el que se presentó mayor volumen, y aquí lo vemos claramente con el color amarillo que nos está indicando esta herramienta que ya tenemos nosotros y que esta no es de paga, ¿no? Entonces existe este tipo de volumen que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Este lo tenemos que identificar claramente, que es un volumen que tiene que ver con el tiempo. Ahora bien, ¿qué otra forma de poder ver el volumen existe? Existe la forma, si esta es una forma vertical, ¿sí? Esta es una forma vertical que tiene que ver con el tiempo. Existe otra forma que es la forma horizontal, pero que tiene que ver con el precio. Es decir, si yo aquí agarro un perfil de volumen, que es esta herramienta que tengo aquí, y trazo un segmento del mercado, me va a marcar, como ustedes pueden ver ahí, me va a marcar de manera a manera de histograma, me va a marcar en qué nivel de precio existió mayor acumulación de negociaciones, o sea, es decir, en qué nivel hubo mayor compra o venta en un tiempo determinado. Incluso este perfil de volumen, por ejemplo, déjenme ver si lo puedo pasar enfrente, a ver, ahí está, ya lo pasé enfrente. Esta es una maniobra que pueden hacer seleccionando el indicador, seleccionan mayúscula y con el scroll del mouse se mueven hacia adelante. Miren, ahí marca un level, un porcentaje, y ahí ustedes lo pueden mover y se pasa para enfrente del precio. Este es un tip, no sé si lo sabían, pero ahí está interesante. Entonces ahí lo pasamos enfrente para que esté por delante del precio. Entonces aquí podemos ver con toda claridad a través del histograma, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, aquí, vean, ahí me está indicando que ese nivel en especial es el punto en donde hubo mayor nivel de transacciones. Incluso está de color amarillo y se le conoce como POC, ¿sí? Esto se le conoce como POC por sus siglas, POC, que significa Point of Control, ¿no? Punto de control, POC, o el nivel de precio, no de tiempo, nivel de precio, en donde hubo históricamente mayor nivel de transacciones con respecto al segmento que marcamos. Eso es muy importante determinarlo, porque eso tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, que es este perfil de volumen segmentado, que es una herramienta muy muy importante para nosotros, y ahorita van a ver por qué. Entonces, fíjense aquí, ahí nos marca, este fue donde está la flecha verde, ahí fue el mayor nivel de transacciones de ese espectro en donde yo marqué el perfil de volumen. ¿Dónde fueron los niveles secundarios? Pues obviamente aquí podemos ver otro nivel secundario en donde hubo mucho nivel de transacciones. Por ejemplo, en esta zona, ahí hubo mayor nivel de transacciones, pero ya de una forma secundaria o terciaria, ¿no? La primaria fue aquí donde aparece incluso ese POC, que es el punto de control. Y aquí vemos toda esta situación. Y vean, esos niveles ya, pues, de menor nivel, ¿no? Digamos que el POC es como lo que estuvimos manejando cuando vimos la clase de velas japonesas, en donde manejábamos el ecuador, lo que es el ecuador de la vela samurai. Ese ecuador, normalmente, en un ecuador vamos a encontrar el POC, ¿sí? Por eso también la importancia de esos niveles. A lo mejor no va a estar exactamente en el ecuador de la vela, pero va a estar cercano en la zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio regresa a una zona de POC y coincide con el ecuador y todo lo que ya hemos estado viendo de cuando se va haciendo una estructura, bueno, pues ahí son niveles muy muy importantes. Entonces, antes de pasar a explicarles lo que es la campana de Gauss con respecto al perfil de volumen, me interesaba mucho que entendieran esta separación, ¿no? O sea, existe volumen vertical, como ya lo dijimos, que es esta parte de abajo, volumen vertical que atiende al tiempo. ¿Cuánto volumen hubo en una vela de 1 hora? ¿Cuánto volumen hubo en una vela de 15 minutos? ¿Cuánto volumen hubo en una vela de 30 minutos? ¿Sí? Tiene que ver con el tiempo. Mientras que el perfil de volumen no tiene que ver con el tiempo, sino tiene que ver con el precio. Es decir, en qué niveles de precio
existió mayor negociación. No sé si alcanzamos a entender eso. Es decir, si en un momento dado dijéramos, oye, pues ¿cuál fue el mayor nivel? Por ejemplo, es un decir, ¿no? Obviamente no lo estoy haciendo así, pero ¿cuál fue el mayor nivel horizontal, en donde hubo mayor volumen? Miren, por ejemplo aquí. ¿Y dónde hubo mayor volumen vertical? Aquí. Entonces se forma una especie de T, y digamos que ahí es como una especie de coordenadas, ¿no? En donde hubo mayor volumen horizontal y ya se unión con el mayor volumen vertical. Esto lo hago para que ustedes puedan diferenciar lo que es una herramienta y qué está midiendo, y lo que es la otra herramienta y qué está midiendo. El día de hoy nos vamos a concentrar en el perfil de volumen y después vamos a ir avanzando con todas las herramientas de volumen que estamos utilizando actualmente para que vean la utilidad que nos da. Vuelvo a insistir, todas las herramientas, como lo han visto ustedes hasta la clase 27, ninguna herramienta está de más, ninguna guía de apoyo está de más. Todo lo que se necesita está encuadrado en nuestro ambiente de trabajo. O sea, nada está por adorno, nada está porque se ve bonito, sino que todo tiene una utilidad y una función para el precio, ¿no? Subordinada al precio. Precio es el jefe, todos los demás son sus subordinados. Si alguien no está aportando nada al jefe para cumplir los objetivos del jefe, que es el precio, entonces no tiene sentido que esté. Por eso es que durante todos estos años hemos hecho un checklist, una reingeniería constante, una supervisión constante de los elementos que no tienen sentido que estén, de elementos que sean repetitivos y de elementos que realmente estén aportando algo. Entonces, muy importante separar esas cosas. Entonces, una vez que hemos entendido que de momento hemos separado dos indicadores que parecieran lo mismo pero que no lo son, el cual me indica el volumen vertical con respecto al tiempo y este que me indica el volumen horizontal con respecto al precio. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Ya saben, si hay alguna pregunta de repente me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Este de momento lo vamos a poner acá y lo vamos a traer si nos da tiempo para tomar el ejemplo del día de hoy de cómo nos ayudó esa herramienta o cómo nos pudo haber ayudado. Entonces, aquí en la pantalla tenemos una imagen de lo que se llama pues una campana de Gauss, ¿no? Seguramente cuando ustedes vieron estadística, ya sea en la universidad o no sé, a lo mejor en la prepa, si no terminaron la universidad o sí. Bueno, el caso es de que alguna vez tuvimos clases de estadística, ¿no? Y nos enseñaban lo de la campana de Gauss, ¿sí? Nos decían que la campana de Gauss lo que trata de explicar es que de un universo, ¿sí? De un universo, el 70% de ese universo se concentra en un espacio de tiempo o un espacio numérico. Entonces, para cuestiones del perfil de volumen, trasladando esa información sin entrar en mucho rollo, lo que tenemos que entender es que cuando trazamos un perfil de volumen, lo que tratamos de mostrar, digamos, la información que queremos que nos procese la computadora o la plataforma de Ninja, cuando trazamos un perfil de volumen, es precisamente que nos encuentre donde de la zona que tracemos, o sea, del segmento que seleccionemos, o mejor dicho, en el tramo del precio donde nosotros tracemos el perfil de volumen. Una vez que hacemos eso, la información que se va a plasmar en el perfil de volumen es donde se encuentra, como ya lo vimos, la concentración de volumen, pero además nos va a delimitar el 70% del volumen concentrado. Entonces, para ir identificando esto, vamos a poner aquí en esta imagen lo que nos marca o los elementos del perfil de volumen. Entonces, el perfil de volumen va a tener en la parte de arriba, va a tener una área que se llama área
es value, por sus siglas en inglés es Value Area High, ¿no? O lo que es lo mismo, área de valor alta. Va a estar señalada con unas líneas punteadas en la parte de arriba. Y luego en la parte de abajo va a tener el Value Area Low. Entonces tenemos un Value Area High y un Value Area Low. Y luego vamos a tener el famoso POC. Aquí. Y acá vamos a tener lo que conocemos como el POC o punto de control. ¿Sí? Digamos que en esta distribución estadística lo que nos va a mostrar el POC, ya lo vimos, es en dónde se concentró el mayor volumen de este segmento que se encuentra entre el Value Area High y el Value Area Low. Ahora, importante comentar este dato. Dentro del área, el Value Area High y el Value Area Low se concentra el 70% del volumen total de un segmento trazado. O sea, si yo agarro aquí y trazo el perfil de volumen y agarro, por decir un ejemplo, agarro 8 velas, ¿no? O 10 velas, lo que yo quiera. Yo agarro 10 velas, lo trazo con el perfil de volumen. Lo que me va a indicar es que en esas 10 velas u 8 velas, las que haya seleccionado, la información que me va a arrojar el perfil de volumen es, en ese universo de 10 velas, cómo está la información del volumen. Y entonces me va a marcar un área value, un BAH y un BAL, ¿no? High y low. Y me va a determinar en qué zona de esas 10 velas se encuentra el 70% del volumen. Además de eso, me va a indicar en qué nivel de precio se encuentra la mayor concentración de volumen. ¿Sí? Taurus. Dime. Taurus, mira, disculpa que te interrumpa, una consulta. Sí. Hay una duda que yo siempre he tenido desde el inicio, cuando empecé a ver algo de volumen inicialmente. Ajá. Cuando se hace este POC y cuando se hacen quizás todas estas curvas dentro de estas campanas de Gauss, Sí. La duda que tengo y que siempre he tenido es que ese volumen que en un minuto no sé si ocurrió, si está ocurriendo, pueden ser contratos que ya se transaron, pueden ser gente que entró, gente que se estopió, siempre, entonces yo nunca voy a saber, en verdad, o no lo sé yo, pero no sé si se puede ver de alguna forma, yo nunca voy a saber si ese volumen realmente es un volumen de compra, si es un volumen de venta, si es un volumen con alguna intención, no sé si es una huella del pasado, una intención. Esa es principalmente la duda. Sí, vamos desglosando la información porque es muy básica, pero es que a veces, como dices tú, uno se confunde con toda esa información. Entonces, para poder entender lo que pregunta Nacho, es importante entender que los perfiles de volumen, hagan de cuenta que es como el Fibonacci, por deciros un ejemplo, ¿no? Nosotros el Fibonacci lo podemos trazar en un gráfico de una hora, lo podemos trazar en un gráfico de diario, lo podemos trazar en un gráfico de 610 ticks. Y obviamente, depende de dónde lo tracemos, pues nos va a dar diferentes niveles, ¿no? Incluso unos niveles que no tienen nada que ver, un nivel de Fibonacci que nos dé de gráfico de una hora con un gráfico de Fibonacci que lo tracemos en diario. O sea, son mundos diferentes, aunque estemos utilizando la misma herramienta. Entonces, lo mismo pasa con el perfil de volumen. El perfil de volumen, si tú lo colocas en un gráfico, mejor dicho, si nosotros cubrimos con el perfil de volumen una semana, hablando en días, por ejemplo, nos podemos ir al gráfico de una hora y ponemos perfiles de volumen semanales, lo que va a pasar es que nos va a marcar toda la zona de una semana y en esa semana nos va a marcar estos niveles, el Value Area High, el Value Area Low, nos va a marcar el POC y nos va a marcar el VWAP, que es el otro elemento que hay que mencionar, ¿no? Que no está en esta imagen, pero que hay que mencionar. Y por cierto, lo voy a trazar aquí. Lo voy a poner de color negro para que veamos los tres elementos. Acuérdense que con esto nos vamos a ir lento, porque no es un tema que se aprenda así de una, ¿no? Pero vamos a empezar por el principio. Recuerden que a veces nos hemos tardado pues
varias clases para poder entender una sola cosa. Este caso no es menor, o sea, no es un tema muy sencillo. Yo lo voy a llevar a lo más sencillo que yo pueda, pero créanme que les va a quedar claro para qué nos va a servir este primer elemento. Entonces, regresando a lo que comentaba Nacho, de esa parte de cosas, cómo entenderlo, ¿no? Entonces, primero que nada, hay que entender eso de que lo podemos trazar en cualquier momento, lo podemos trazar en una sesión completa del día. Por ejemplo, lo podemos trazar de Asia a América y obviamente nos va a dar información. Podemos trazarlo en un gráfico agarrando los 5 días de la semana. Trazamos un perfil de volumen semanal porque abarca toda la semana y nos va a dar niveles importantes. Podemos hacer lo mismo de manera mensual y va a pasar lo mismo. Como todo en el trading, entre más arriba te vayas, la información es más importante o más robusta o más fuerte, ¿no? No es lo mismo un soporte de diario que un soporte de 610 ticks. Entonces, si nosotros detectamos un soporte muy fuerte, por ejemplo, en un gráfico mensual, pues obviamente que el precio no lo va a quebrar de una, ¿no? Va a pelear ahí, va a rebotar, va a intentar falsos breaks, etcétera. Sin embargo, si vemos un soporte o una resistencia de gráfico de 610 ticks, pues obviamente que es más endeble, ¿no? Es más débil, en cualquier momento el precio lo puede quebrar, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con la información que me arroja un perfil de volumen. Imagínense ustedes que yo trazo mi perfil de volumen en todo un mes en el gráfico diario, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues imagínense, el nivel del POC va a ser un nivel muy importante porque ahí, respondiendo un poquito a la pregunta de Nacho, por ejemplo, imagínense que esto está trazado en un gráfico diario y estoy abarcando todo un mes. Y de repente el precio se va acercando lentamente al POC. En ese momento nosotros vamos a saber que cuando el precio llegue a ese POC, ahí se va a detener, a fuerza que se va a detener. ¿Por qué? Porque lo que me está arrojando el perfil de volumen es información histórica, primer punto. A diferencia de otras herramientas de volumen que vamos a ver más adelante, el perfil de volumen lo que me está arrojando así de primera vista es información histórica. Y por eso hago hincapié en mencionar que es información, porque el volumen no es un indicador, ni es una herramienta, ni nada. El volumen es información. ¿Información de qué? Pues de lo que ha pasado con respecto a las transacciones en el pasado. Evidentemente, cuando el precio se acerca a un nivel, el perfil se empieza a modificar, o sea, es decir, las barras pueden crecer, pero visualmente no es tan relevante porque como está construido por el pasado, digamos que no es muy sensible. O sea, el precio puede llegar al POC y nosotros vamos a seguir viendo la misma figura. Tendría que pasar un buen rato de tiempo para que se modificara un poquito la pancita del perfil de volumen, para que por ahí diéramos un piquito que le salió, etcétera, ¿no? O sea, hay que entender primero esa parte de que esta herramienta de información no es como un indicador que repinta, ¿no? Cuando el precio va y lo toca, o cuando el precio de repente se mueve fuerte en una dirección, pues repinta cualquier indicador que ustedes me digan. Sin embargo, el perfil de volumen no funciona de esa manera. O sea, necesitaría haber un movimiento exageradísimo en el momento para que nosotros viéramos que se altera la figura del perfil de volumen. Entonces, si lo entendemos de esa manera, que es una herramienta de información que no es tan, o sea, que no es volátil, vamos, para que entendamos. Cuando el precio llega ahí, se va a tardar un rato para que pueda modificar la figura de ese perfil de volumen. Por lo tanto, la información que nos va a dar es histórica y por lo tanto, cuando hay una referencia histórica en el precio, en el trading, en los gráficos hay una referencia histórica como lo podría ser un soporte y resistencia. Cuando el precio llega a esos niveles tiende a reaccionar porque ahí hay un antecedente, ¿no? Yo no estoy diciendo que va a rebotar ahí sí o sí, que ahí tenemos que posicionarnos. Obviamente no va por ahí el tema, sino más bien va por el lado de que, oye, si yo estoy viendo que ahí hay una información que históricamente me indica que ahí hubo mucho interés, en ese nivel de precio hubo mucho interés, por algo pudo haber sido, ¿no?
Entonces, si el precio vuelve a ese mismo nivel de precio en algún momento después de esa información histórica y el precio se mueve hacia esa dirección, lo más probable es que por lo menos se detenga ahí. Ya no sé qué va a hacer después, obviamente ya ahí viene el análisis del precio como tal, etcétera, ¿no? Pero si el precio se detiene, llega a esos niveles importantes, como cuáles son, vuelvo a repetirlos, cuáles son los niveles importantes que hay que considerar en un perfil de volumen. El Value Area High es uno de los niveles importantes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque es el límite o es la frontera donde el precio se estaría saliendo del 70% de la concentración de las transacciones. Imagínense que estamos hablando de que en un cuadrito se encuentra el 70% de las transacciones de ese segmento. Entonces, ¿qué pasa si el precio se sale de ahí? Se desbalancea. Se le llama que sucede un desbalance, o sea, es decir, una tendencia o algo parecido, un movimiento que se va a direccionar hacia una, vale la redundancia, hacia una dirección. Mientras el precio se encuentre en el 70%, está digamos, atrapado, ¿no? Vamos a poner aquí una línea. Bueno, déjenme nada más marcarle los 4 elementos importantes del perfil. Value Area High, Value Area Low, el POC, evidentemente, y el VWAP. Estos son los 4 elementos que hay que tener siempre en consideración con respecto al perfil. Ahora, voy a borrar eso y vamos a dibujar esta situación. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿cuál es la lógica de que el precio se mantenga dentro del 70%? Va a estar haciendo algo así, ¿no? Va a estar haciendo algo así, de repente sube, de repente vuelve a bajar. ¿Y qué pasa en un momento determinado? Porque va a pasar. ¿Qué pasa? De que el precio se sale de ese dominio del 70% en donde estaba concentrado. ¿Y qué pasa? Se bota, se sale de esa concentración y es cuando vienen los movimientos direccionados o lo que conocemos como tendencias. Depende de qué gráfico estemos hablando, depende en dónde hemos montado el perfil de volumen y obviamente depende de qué contexto estamos hablando, ¿no? Entonces, quiero ir llevándolos de la mano hacia que razonemos por qué es importante un perfil, más allá de que sabemos como primera información así rápida, de que nos va a mostrar dónde hay más niveles de precio. O sea, eso es importante, pero no es para la función que yo los quiero llevar y que es para lo que lo usamos nosotros. Entonces, yo creo que... Una pregunta. Dime, Jorge. Bueno, entonces lo que realmente está pasando cuando está dentro del 70%, el precio está enrangado. Es correcto. O sea, está en un... Ok. En el momento en el que se salga de eso, lo que va a empezar es a estar en tendencia, estar en una tendencia. Mira, la lógica es que lo explicaste perfecto. Me gusta que me apoyen así porque luego no mis palabras no las quiero decir claras y luego a veces me hago bola, ¿no? Pero bueno, exactamente lo que está diciendo Jorge es totalmente correcto. La lógica es, obviamente estamos utilizando el perfil de volumen para darle forma, ¿no? Pero la lógica es, oye, si estoy enrangado, es muy probable que ese rango esté concentrando el volumen, obviamente, ¿no? Porque está rebotando para arriba y para abajo. Si nosotros agarramos la herramienta de información del perfil de volumen y trazamos ese rango, nos va a indicar perfectamente qué es lo que está pasando ahí, dónde está el POC de ese rango, dónde está el Value Area Low, Value Area High. Y obviamente vamos a ver que cuando el precio sale del rango, precisamente es porque lo que estaba diciendo Jorge, el precio se está botando de esa concentración de volumen y se bota y obviamente ya no puede volverse a meter porque ahí hay como un bloque, ¿no? O sea, lo que se está creando ahí es un bloque de cemento que se quedó registrado como histórico. Entonces se bota, el precio quiere regresar y ya no puede, se vuelve a botar. ¿Por qué? Porque aquí se hizo un bloque histórico de volumen que lo pudimos ver a través del precio, pero también a través del volumen. Y es ahí cuando se dan los rompimientos que no son falsos rompimientos, sino que se da un rompimiento fuerte. El precio regresa, intenta volverse a meter a la zona del 70%, pero ya no lo permite ese histórico y esas posiciones que en un momento dado pudieron llegar a quedar ahí. Entonces, también respondiendo a la pregunta de Nacho, tú lo tienes que ver, Nacho, o lo tenemos que ver como que más allá de la información que me pueda dar de quiénes compraron, quiénes vendieron, en esta primera instancia quiero que lo entiendan de esta manera, que hablando de manera general,
ahí hubo una concentración de volumen. ¿Qué pasa cuando el precio se sale? Pues esa concentración ahora trabaja como un bloque. ¿Un bloque de qué? Pues puede ser un soporte, puede ser una resistencia, depende hacia dónde salga el precio. Entonces, de entrada lo tenemos que ver así. Recuerden que aquí Labrando Traders Angels Trading lo queremos trasladar de una manera amigable. Y ahorita van a ver, si nos da tiempo, si no la próxima, van a ver cómo esa herramienta yo la estamos utilizando en los gráficos. O sea, es que ahorita estamos arrancando con la idea para que se entienda, ¿no? Ahorita van a ver cuál es la utilidad que da. Pero bueno, continuando con eso les decía, entonces básicamente es eso, entenderlo, el perfil de volumen como una ayuda para poder localizar esos bloques. Y cuando a través de mi análisis, que es lo que obviamente es lo principal de todo esto, mi análisis me da una entrada en compra o en venta, o me va a dar un escenario para buscar una entrada en compra y venta, yo debo de observar esto, que esté de la mano con esa idea. ¿Por qué? Porque si yo digo, es que voy a comprar acá arriba cuando el precio salga, perfecto. ¿Dónde son los niveles que se quedaron atrás con la información del volumen? Mira, pues acá, por acá quedó, no sé, por decir un ejemplo. Por aquí quedó el área value high, el POC está por aquí, el área value low obviamente va a estar en el otro extremo, etcétera, ¿no? El VWAP viene por aquí. Entonces, todos esos bloques van a ser en este caso van a ser un soporte para el precio. Y si nuestro escenario, basándonos en lo que hemos aprendido hasta el video 26 sobre cómo hacer las entradas o cómo buscarlas, bueno, esta información puede ser bastante interesante, bastante importante como una confirmación de esa situación. Ahora, oye, pero sin esto entonces no puedo operar. Claro que no, ya lo dijimos, que toda la metodología que hemos aprendido hasta el momento es suficientemente robusta y fuerte como para poderla operar sin el volumen. Pero, obviamente, dentro de este curso, el volumen para nosotros es algo muy importante, entonces no podemos dejarlo fuera, ¿no? Ya depende de ustedes si dicen, oye, esa idea me gusta, la voy a ver y la puedo incorporar poco a poco a mi operativa que ya hemos visto hasta el momento, pues qué mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el volumen, como ustedes lo han escuchado, pues es una herramienta de información muy importante, y si estamos en un mercado regulado, un mercado centralizado como es futuros, pues caray, creo que aprovechar todas las herramientas que podamos tener y que realmente nos aporten algo, creo que es válido y hay que explotarlas si alguien me las explica de una manera que yo las pueda realmente encontrar el sentido. Entonces, regresando al tema, niveles... Qué pena, una pregunta, qué pena molestar. No, para eso estamos, dale Jorge, tú dale. Bueno, listo, entonces lo que yo entendí es que, bueno, se genera el rango, pero cada nivel de los que mostraste, el del 70%, los dos extremos y el de la mitad, van a formar en cada caso o una especie de soporte o una resistencia. Es como un nivel a la que el precio rebotar, más o menos. Exactamente. Eso. O sea, como ahí se concentra el volumen de esa franja, imaginemos, vamos a poner ese ejemplo que tú dijiste, que es muy, muy ilustrativo. Imaginemos un entorno lateral, ¿no? Un entorno lateral. Ese entorno lateral tiene un volumen concentrado. ¿Cómo sabemos que se ha concentrado ahí? Les voy a poner un ejemplo. Así, bueno, es que quiero que lo entiendan primero de manera totalmente amigable. Imaginemos, les voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imaginemos que el precio viene aquí en una bajada, ¿no? Viene bajando y de repente se empieza a lateralizar aquí. Yo, así a simple vista, y ustedes también saben perfectamente que aquí el precio se está lateralizando, pero ¿qué hay con respecto a la información del volumen? O sea, ¿qué hay con eso? Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Es un ejemplo muy lineal, ¿no? Pero es para que se entienda el concepto. Yo en este momento, ¿qué hago? Si yo trazo el perfil de volumen, por ejemplo, aquí, o sea, es decir, si yo agarro y digo, ok, déjenme ponerlo así. Digo, ok, lo trazo, por ejemplo, de aquí, lo trazo de aquí a acá, ¿no? O sea, agarro, trazo el indicador y me abarco esta zona, digamos, así como lo estoy marcando, de lo amarillo a lo amarillo. Si yo lo trazo así, obviamente me va a marcar un perfil de volumen que abarca esto, ¿no? Pues, ¿qué más me va a agarrar? Más que eso. Entonces, como que eso no me serviría de mucho.
Sin embargo, si yo lo trazo desde acá, déjenme borrar esto de acá, ¿dónde está la goma que está? Caray, se llevó todo. Bueno, ok. En lugar de marcarlo desde aquí donde lo había puesto, lo marco desde acá, es decir, abrazando todo este precio que se ha dado ahí de manera bajista. Y cuando yo hago ese trazo, resulta ser que, por ejemplo, el área value high y low me aparecen aquí. Imagínense, me aparece aquí. Y me aparece aquí el área value high. El POC, no sé, el POC me aparece por aquí. Y el VWAP me aparece por aquí. Pero fíjense desde dónde lo estoy tomando. O sea, estoy registrando la información de toda la bajada más esta acumulación. Ahí que me está diciendo esa información de volumen. Que en ese momento, considerando toda la información que vemos ahí de color rojo, me dice que la concentración se encuentra aquí. No sé si se dan cuenta la diferencia del primer ejemplo, donde yo tracé el perfil de aquí para acá. Y cuando lo estoy trazando de acá a acá. ¿Qué va a pasar en el camino? ¿Qué va a pasar en los momentos en que el precio iba cayendo? Que cuando iba cayendo, el perfil de volumen, a lo mejor cuando iba cayendo, de repente el área de valor alta estaba acá. Y a lo mejor el área de valor baja estaba acá. Y el POC estaba por acá. En ese momento, ¿qué me estaba diciendo? Que la presión bajista estaba activada, ¿no? Porque, o sea, no se había compactado nada. De repente comenzaron a pasar el tiempo, comenzó a pasar las velas, y de repente estos niveles importantes que forman parte del perfil de volumen se empezaron a reducir y se empezaron a concentrar aquí. Entonces, esa información ahora sí es muy diferente. ¿Por qué? Porque de todo este tramo de precio, ahora sí puedo ver que efectivamente el volumen se empieza a concentrar aquí abajo. Y ese fenómeno es como un vaso de agua que le metemos, está lleno de agua por decir aquí, y le metemos de repente un huevo o una manzana, imaginemos, le metemos un huevo o una manzana, y ¿qué va a pasar? Que el agua se bota, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se va a botar? Porque si le metemos un volumen, el huevo se pone aquí abajo y lo que pasa es que bota al agua. Bota el agua hacia afuera del vaso. Entonces, esto es lo que está pasando aquí también. En un momento dado, los niveles importantes iban acá arriba, el POC iba acá arriba, conforme fue avanzando el precio, empiezan a bajar. ¿Por qué empiezan a bajar esos niveles que forman el perfil de volumen? Porque empieza a entrar mucho volumen aquí, más volumen que lo que fue en este tramo bajista. Entonces empieza a concentrar el volumen acá abajo conforme pasa el tiempo. ¿Y qué pasa en un momento dado? Que si el precio se bota, entonces lo que decía Jorge, todo el volumen que me marcó la información, que fue el efecto del huevo, se queda en la parte de abajo. Y entonces ¿qué es lo que pasa? Que el precio sale botado, porque para entonces el volumen ya se encontraba concentrado ahí. En algún momento, vuelvo a insistir, y ahí está la diferencia de la idea que les quiero transmitir. En su momento, conforme se fue desarrollando la caída, incluso por decir un ejemplo, cuando el precio iba por aquí, el POC andaba acá arriba, el área de valor alta y baja estaban muy amplias, muy separadas, ¿no? O sea, prácticamente el volumen estaba distribuido en todo el movimiento. Pero conforme fue avanzando el tiempo, se empezó a concentrar aquí abajo, los niveles comenzaron a bajar, se empezaron a pegar, tanto el área de valor alta se empezó a pegar más cerca del área de valor baja. El POC se quedó atrapado entre los dos, pero en la parte de abajo, donde fue la lateralización. Pasa que de repente empieza a concentrar, de repente el precio sale. Es cuando vemos un pullback, pero ese pullback ya no va a poder romper. ¿Por qué? Porque todo el volumen se concentró aquí al paso del tiempo. No sé si me expliqué esa idea. Sí, por mi lado sí se la entendí. ¿Tú, Jorge, sí la captaste? Sí, yo como lo entendí o lo entiendo más o menos, de pronto la idea es como si ese volumen o esa cantidad de volumen ya se hubiera usado y se vuelve una barrera, como una especie de muro de contención. Entonces el precio, ese volumen
ya no está, digamos que disponible en el mercado y el precio va a volver a ese nivel. Y entonces va a rebotar en ese nivel para seguir su camino. Más o menos así lo entiendo yo. No sé si está bien o mal la idea. Sí, digamos que o sea, vamos a verlo aquí, a ver si lo podemos plasmar acá, fíjense. A ver, déjenme quitar esto. Sí, es que es un tema que ya que le agarren la onda es fácil, lo que pasa es que al principio sí se complica un poquito, pero bueno, ya lo quedó claro lo de los elementos del perfil, ¿no? Porque eso los vamos a estar viendo ahorita. Entonces ya quedamos claro que entre el área de valor alta y el área de valor baja se concentra el 70%. Ya quedamos que el POC, dentro de ese 70%, el POC me indica de ese 70% en qué nivel de precio hubo mayor transacción, ¿sale? Y ya el VWAP lo que me va a indicar es dónde está el promedio de todo el volumen de esa concentración. O sea, es como una especie de media móvil que me dice, oye, el promedio está aquí, en este nivel de precio. Por lo tanto, es un nivel importante de referencia porque es como que el promedio que va empujando el precio. Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más gráfico. Este gráfico que ustedes ven a continuación lo voy a utilizar para poder explicar lo que les digo. Ese gráfico es de Ninja 7, como lo pueden observar. Este gráfico es OFA 7, se le llama, de hecho aquí pueden ver el nombre, OFA 7. Ya no está disponible actualmente a la venta ni nada. Este se quedó como una herramienta, digamos, es como esas herramientas, ¿cómo le puedo llamar? De colección, ¿no? Ya no la venden, ya no existe, etc. Ahora existe una versión 8 en la página de OFA, Order Flow Analytics. Es una herramienta que cuesta como $1000, más o menos cuesta como el precio de la licencia Lifetime de Ninja, o la pueden rentar por creo que $120 al mes, algo así. Nosotros no la usamos, pero la voy a utilizar para explicar el concepto porque se presta mucho para poder dar a entender cuál es el concepto de la aportación del perfil de volumen. Entonces, pero esta de momento no le hagan caso, ahorita lo vamos a explicar el concepto y después vamos a ver la herramienta que se utiliza en el Ninja 8 para la misma situación. Pero creo que este gráfico va a ser muy explícito para explicar el detalle de por qué utilizamos el perfil de volumen segmentado. ¿Sí? ¿Por qué segmentado? Porque lo utilizamos para buscar los giros del mercado. Imagínense el mismo concepto y lo voy a trazar aquí, fíjense, aquí voy a trazar. Ahora, fíjense, yo por ejemplo, quiero saber en qué momento el precio se sale del 70% en este giro, por ejemplo. Vamos a empezar por un ejemplo como este. Yo quiero saber en qué momento el precio se gira, pero se gira basándose en la información del volumen que me aporta un perfil de volumen. Es decir, si yo trazo un perfil de volumen de esta vela a esta vela, por ejemplo, yo quiero saber dónde está el nivel del área low y el área high. ¿Para qué? Para que si el precio se bota de esa zona, entonces yo pueda decir, ok, se está botando de ese bloque del 70% de concentración de volumen y por lo tanto hay una alta probabilidad de que si el precio se bota, entonces yo podría entrar en venta e ir siguiendo la operación con las mismas herramientas. Ahora, me explico trazándolo. Imagínense que el precio está así. Estamos aquí, ¿no? En el momento en este momento. Entonces yo de repente digo, ok, el precio llega a esta resistencia. Vamos a agarrar ejemplos así al aire. Obviamente sabemos que esto no es parte de la forma de analizar el mercado. Lo que quiero es que vean la aportación de esta herramienta. Imagínense que yo de repente digo, mira, está llegando una resistencia y el precio igual y se gira. Ok, ¿cómo lo confirmo de alguna manera con esta herramienta? Vuelvo a insistir, no es la manera que estamos operando ni vamos a operar así. Lo que quiero es mostrarles el concepto. Entonces, llega el precio a una resistencia como lo ven acá y yo digo, ok, vamos a trazar un perfil de volumen de esta velota y voy a abrazar estas 5 velas. Fíjense, ahí ya vemos el perfil de volumen. Identifiquemos las áreas que acabamos de explicar en la imagen anterior. Aquí con la línea blanca, esa es el área de valor baja, ¿no? El value area low. Esta línea blanca que vemos aquí arriba es el área de valor alta. Aquí vemos de color como magenta, no sé si lo alcancen a ver. Ese es el VWAP.
ese es el VWAP. Y el POC no lo vemos porque seguramente está encimado aquí con el VWAP, ¿sí? O está encimado con este, se me hace que está encimado acá arriba con el área de valor alta, porque no, es una línea amarilla también punteada, pero miren, aquí está esta barra amarilla, se me hace que está encimado ahí. Entonces, ya ubicamos los 4 elementos. Siguiendo la misma lógica de pensamiento que les acabo de explicar, si yo quiero operar el giro, les pregunto, ¿qué sería lo más lógico que tengo que yo ver ahí? O sea, ¿cuál es? Que rompa el área baja. Exacto, exacto, porque si yo estoy buscando un giro a la baja, yo lo que quiero buscar a través de esta información, estamos enfocándonos en un mundo en donde estamos operando nada más con esta herramienta, suponiendo, ¿no? Sabemos que no es así, pero vamos a por un momento, olvídense de todo, imagínense que nuestra estrategia es esa, voy a buscar que se rompa el área de, o sea, que se rompa ese bloque de concentración del 70%, que está dentro de la zona limítrofe del área value low y del área value high, ¿no? Ok, yo quiero, si voy a vender, mi estrategia es que cuando se rompa la zona, entonces tengo como que la certeza de alguna manera de que el precio se está botando de esa concentración, que era la que decía Jorge, ¿no? Que es un lateral. De hecho, como podemos ver aquí, es un lateral de 4 velas. Obviamente esta velota pues fue una vela que fue a hacer su movimiento hasta acá arriba, y vemos ahí que esas 4 velas se han lateralizado, y lo que podemos ver hasta el momento con esas 4 velas o 5 velas, tomando en cuenta esta grande, la estoy abrazando con el perfil, o sea, estoy considerando 5 velas aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy abrazando esas 5 velas, y esas 5 velas, el perfil de volumen me está dando la información de esas 5 velas. Fíjense qué interesante, ¿no? De esas 5 velas es la información que me está dando el perfil de volumen. Obviamente, si yo agarro y lo echo para atrás, me va a empezar a dar más información, pero no me interesa esa información, me interesa la información que está en ese momento donde yo creo que puede girarse. Y como estoy operando bajo una estrategia sencilla de decir, pues si me rompe ese bloque de 70%, pues tal vez venda. Entonces, vamos a la siguiente vela. La siguiente vela y la abrazo. Ahí está. Fíjense, ahí estoy abrazando esta siguiente vela. ¿Qué pasó? ¿Qué vemos ahí que ya pasó? Esta vela de aquí ya rompió, ¿ven? Ya rompió el área de valor baja. ¿Qué me está diciendo conforme a la línea de pensamiento que estamos manejando el día de hoy con esta herramienta del perfil de volumen? Me está diciendo que ya el precio de ese segmento se salió de su balance, o sea, de su lateral, o sea, de su 70%, se ha salido de balance. Por lo tanto, muy probablemente el precio pueda colapsarse, pues digamos por lo menos al siguiente nivel de soporte, que sería acá abajo, ¿no? Pero ya se ha salido de esa área de confort, por decirlo así, en donde estaba muy tranquilo, estaba lateral, estaba concentradito como un bebé en el vientre, en el útero, ¿no? Estaban aquí bien tranquilitos, pero de repente, ¡pum!, el precio se sale de esa zona de concentración. Vamos a ver qué pasa después. Vean, el precio vuelve a regresar a probar la zona, que es lo que les decía. Viene a probar la zona, pero toda esta zona está, pues obviamente, repleta de volumen de este segmento. Entonces, vuelvo a recapitular. De este segmento que hasta el momento tenemos, la concentración de volumen se encuentra aquí arriba. Vean la diferencia de que si se encontrara aquí abajo. Imagínense que en lugar de que estuviéramos viendo esto, estuviéramos viendo este escenario, lo estuviéramos viendo aquí. ¿Cuál cree que sería la gran diferencia? Obviamente que la diferencia... Dime. Estaría por decirlo así, el histórico o la información de volumen estaría en la parte de abajo, entonces tendría un efecto, no sé si decirlo como psicológico, de que ahí el precio va a reaccionar, pero como soporte. Exactamente, Nacho, es lo que quiero que vayan entendiendo poco a poco. O sea, si estuviera ese escenario al revés, que es totalmente factible, o sea, no creo que siempre va a estar así, en este caso está así, pero hay otras veces que tú trazas el segmento y te encuentras con que el volumen está aquí abajo, entonces tú dices, oye, si yo quiero vender, pues ¿cómo va a vender con todo ese bloque ahí, no?
Sin embargo, en este momento la situación es al revés. La concentración se ha quedado arriba, o sea, no es que así sea siempre. En este caso, la información me está diciendo, la concentración ya está arriba, porque vuelvo a insistir, hay casos, es normal que la concentración esté, o sea, este mismo segmento seleccionado, la información me la esté dando aquí abajo. Entonces yo viendo eso, me pongo al revés, digo, oye, pero ¿cómo voy a vender si el bloque de mayor volumen está ahí abajo de soporte, como dice Nacho, ¿no? Entonces evidentemente que ahí no vendería, pero ni de broma. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que se me libere el panorama, no que se me atasque aquí con una zona de volumen alto en la zona donde yo quiero vender. ¿Qué pasa después? Vean cómo el precio se colapsa y lo podemos ir monitoreando. Vean, vamos siguiendo al precio con la herramienta y vean cómo en todo momento el volumen se ha quedado arriba. Vamos a ver cómo conforme va avanzando el precio se va a ir moviendo. Porque esto es lo fascinante de esta herramienta, del volumen, de la información que me va dando. Vean, conforme yo voy a ir abrazando el precio, se va a ir bajando el volumen, que es lo que les trataba de explicar en el dibujo primero, pero obviamente, pues como estamos empezando con el concepto, es difícil entenderlo, pero aquí lo van a ver cómo se va moviendo, miren, conforme yo voy abrazando el precio, ¿qué va pasando? Cada vela tiene información que se va sumando al perfil. Vean, ahora selecciono esa, vean cómo se ha movido y se ha alterado visualmente el gráfico. Ahorita ¿cómo tengo la información? El POC lo tengo aquí, el VWAP lo tengo aquí, el área de valor baja está ahí y el área de valor alta está ahí y el precio viene abajo, o sea, el volumen viene presionando al precio y el volumen está arriba, o sea, ni siquiera se ha movido acá abajo, por lo tanto el precio viene en caída libre, ¿no? Vamos a seguirle. Siguiente, selecciono ahí, se movió un poquito el precio, vean, se detiene en una zona, perfecto. Vean lo que va pasando, ven cómo se va alterando, que era lo que les quería explicar en el vaso con agua, con el huevo. Vean cómo el volumen, vean dónde se brincó el POC. Vean dónde se brincó el POC. El POC estaba por acá arriba. Ahora, ¿por qué está abajo? Porque en estas últimas velas que seleccionamos, estas de aquí, ahí ingresó mucho volumen. No lo vemos porque como vemos unas velitas ahí y nosotros estamos acostumbrados a ver las velitas y pues ni le ponemos interés a la información que contienen esas velas, resulta ser que estas 4 o 5 velitas tuvieron suficiente volumen para que el POC se trasladara de acá arriba hasta acá. ¿Ven qué interesante? Ahora lo que estamos viendo con este perfil de volumen es que observen cómo aquí el volumen ya se está empezando a concentrar en la parte de abajo. O sea, vean lo fascinante de estas herramientas. El VWAP viene aquí promediando, viene haciendo presión, pero se empieza a concentrar el volumen en esta zona. Y digamos que de momento aquí tenemos... caray, esta herramienta, okay. Aquí... ¿Taurus? Sí, dime. Mira, una consulta. Mira, no sé si lo vamos a utilizar de esta misma manera, pero por ejemplo yo estoy viendo ahí que eso prácticamente el perfil que tú trazaste es un impulso bajista. Entonces yo veo por ejemplo el POC abajo, ¿cierto? Ajá. Y veo el VWAP que está prácticamente dentro como de la zona caliente de ese impulso, que vendría siendo ese impulso bajista, puede por los 50, más o menos 50%. Mira, yo veo esto y me nace el tiro una duda. Yo diría, por ejemplo, si yo estuviese en esa situación y veo que está el POC justo en la parte de abajo y quizá yo, no sé, lo que esperaría es que si está el POC abajo, sin saber lo que viene después hasta donde está marcado el perfil, que el precio lo más seguro es que vaya a bajar. Exacto. Y que de hecho eso es lo que hace, pero esperaría como que bajara más. O sea, ahí como que me bajarían mis ganas de poder entrar quizá en la zona caliente y quizás me apresuraría a entrar en la parte donde está el POC. Sí, o sea, acuérdate que ahorita no estamos viendo entradas, sino estamos viendo cómo se va manifestando esto. Sí, obviamente ya sí. Lo vamos a... Bueno, ya no nos va a dar tiempo, pero la próxima clase vamos a ver esto mismo, pero cómo se manifiesta en nuestros gráficos.
ahorita lo que quiero que se entienda es, o sea, cómo se va moviendo el volumen, porque mucha gente eso nunca lo ha visto, ni lo entiende, ni nada. Yo creo que esto para ustedes ha de ser interesante, ¿no? Me imagino. ¿Por qué? Porque, o sea, aquí podemos ver cómo se va alterando la información y cómo el precio va formándose, o sea, se va formando con el volumen. Pero bueno, vamos a seguir para que nos dé tiempo. Vean, ¿qué pasa ahí? Lo que decía Jorge, aquí ya se hizo una concentración de volumen, ¿sí? Se hizo una concentración de volumen, pero yo lo que puedo determinar con este segmento que ha caído es que ya el volumen se encuentra abajo y no se encuentra arriba. Entonces, hasta aquí yo puedo decir, ok, perfecto. Aquí yo puedo trazar otro perfil en esta zona para ver esa salida del precio. De hecho, puedo hacer a lo mejor algo como esto. No sé, por aquí. Para observar esa situación. Entonces, primer punto. El perfil anterior, el viejo, digamos, el viejo, me indicó claramente que cuando el precio llegó aquí abajo, el volumen ya estaba concentrándose ahí. Si yo en un momento dado, vuelvo a insistir, ahorita no estamos analizando nada porque ni siquiera tenemos nuestros gráficos a la mano, acuérdate todo lo que hay que tener. Ahorita lo que estamos viendo nada más es cómo se va, o sea, cómo se va dando la información a través de esta herramienta para que ustedes la puedan entender. Entonces, vamos a hacer a la derecha acá, y fíjense, este chiquito que ya lo concentro yo aquí, en esta zona, vean cómo aquí el precio, en este lateral, o sea, pero ¿por qué yo pongo, en este caso sí pongo yo este segundo perfil aquí? Porque me está confirmando el grande que el volumen está concentrado acá, porque de otra manera, si aquí no estuviera concentrado el volumen y estuviera acá atrás, como lo fue en su momento, vean, acá atrás se encontraba arriba, ¿ven? Arriba, todavía hasta aquí, déjame ver, vea, hasta esta vela se encontraba arriba, entonces yo aquí no puedo decir, oye, es que aquí se está concentrando el volumen, me voy a ir en compras. Espérame, necesito ver que el volumen se concentre. Vean que en un momento dado, aquí ya me marca la concentración del volumen aquí abajo. ¿Por qué lo puedo notar? Porque el POC se encuentra ya dentro del lateral, como lo mencionaba Jorge. Oye, aquí es un lateral, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que cómo se fue dando ese proceso. Cuando el precio se giró aquí arriba, empezó a caer lentamente y el volumen empezó a empujarlo. ¿Dónde estaba el volumen? En la parte de arriba. Era como, se le llama efecto martillo. O sea, es decir, el efecto martillo es, tengo el mango aquí, el mango del martillo, y tengo el, ¿cómo se llama esto? Bueno, el pedazo de metal, no sé cómo se llame, del martillo, ¿no? Bueno, el martillo en sí. Y este es el mango. Entonces, ¿qué pasaba cuando el volumen estaba aquí arriba? Pues que es el efecto martillo, es decir, tiende a colapsarse. Por el otro lado, el precio, el volumen ya se encuentra aquí abajo. ¿Cuál es el concepto? Que es el martillo invertido, es decir, está muy difícil que se caiga, ¿no? Sino que ahora lo que va a pasar es que se crea una base y esto se mueve. ¿Por qué? Porque el volumen se quedó abajo, o sea, es el martillo invertido. Cuando el martillo está al revés, ¿qué pasa? Tiende a caerse por el peso de la cabeza del martillo, ¿no? Entonces, ese concepto, de hecho, pues así se maneja en cuestión al volumen. Entonces, vean, por un lado, el perfil de volumen que yo ya detecté por esta situación y lo trazo en la parte de abajo, vemos cómo estas velas rompen el área de valor. Vean aquí cómo rompen el área de valor, pero vean también que el área de valor, vean cómo coincide con la resistencia, ¿no? O sea, no es casualidad. ¿Qué estaba pasando mientras tanto con el perfil de volumen que traemos desde arriba? Vean cómo el precio rompe el VWAP. Rompe el VWAP, rompe el área de valor del nuevo perfil de volumen y el precio ahora empieza su movimiento alcista. ¿Qué hago para entonces? Yo ya elimino el grande porque ya me dio la información que yo necesitaba y ahora yo me voy a concentrar en este nuevo, el cual me ha dado la señal de que el precio se bota del 70% de la concentración de volumen y entonces yo empiezo a seguirlo. Miren, vean dónde se encuentra el volumen. Hasta este momento, ¿dónde se encuentra el volumen, Jorge? Volumen exactamente en esas tres velas de abajo.
Exacto, mira, de hecho este perfil está muy bonito porque me marca de color negro dónde está la concentración mayor, ¿no? Del color negro y el amarillo es el POC con sus alrededores de mayor volumen, y luego ya cambia de color cuando es menos el volumen. Entonces fíjense, aquí se ve la parte de atrás, se ve dónde se ha concentrado el volumen. Caso diferente que se encontrara aquí arriba, ¿no? Que era lo que decíamos, si se encontrara acá arriba, entonces esto pues ya está a punto de volverse a dar la vuelta. Pero si se encuentra abajo, entonces todo esto es un bloque. Y vean el precio cómo empieza a picotear ahí, pero no lo rompe, ¿no? Por lo menos hasta ese momento. Y luego vamos a actualizar, vamos a seguir actualizando el perfil. El perfil se va actualizando porque va siguiendo al precio, vean. Ahí lo va siguiendo, vean dónde está el volumen, vean dónde está el VWAP, está sirviendo de soporte y el precio anda peleándose acá con el área de valor alta. Vean, vamos recorriendo. Aquí... Taurus, ¿y si queda por el centro esa campana de Gauss? ¿Cómo, ahí funcionaría igual el efecto martillo o habría que esperar a que subiera o bajara? Mira, por ejemplo aquí, este es un caso como el que dices, aquí ya se puso el volumen aquí, ¿no? Aquí el volumen ya se pasó para arriba, o sea, vean cómo va evolucionando la información, vean hasta dónde llevo marcadas las velas. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona ya se concentró ahí el volumen. Entonces, si yo quiero buscar ventas, ¿qué necesito hacer? Obviamente que me quiebre este volumen y me quiebre el VWAP y de preferencia esta zona blanca. Pero mientras no lo haga, el precio está concentrado en su 70%, es decir, en esto. Por eso es que anda botando ahí como pelota, porque está rebotándose en su 70%. ¿De qué? De todo este segmento, de aquí a acá. O sea, de aquí a acá, el 70% está concentrado aquí. ¿Qué necesita pasar para que se colapse? Pues que rompa esta base, ¿no? Y para que siga subiendo, pues que siga la presión alcista y vamos a ver cómo se va moviendo. Entonces ya nada más para terminar la clase vamos a terminar este ejemplo. Déjenme compactarlo más. ¿Sí? Vean, llega aquí arriba. El volumen está a la mitad. ¿Y qué es lo que yo digo? Si yo tengo un escenario, en este caso yo tengo este escenario y digo, ok, fíjense cómo es la jugada aquí, el pensamiento. Me queda claro que el volumen lo tengo acá abajo. O sea, es un bloque aquí abajo. Entonces, si yo quiero vender porque estoy en una resistencia y estoy adelantándome a decir que el precio gire, entonces yo tengo que trabajar esta zona otra vez, esta zona de aquí. Y ver si en algún momento me da la pauta para yo poder utilizar una venta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizando el mismo concepto, yo lo que hago es, otra vez, voy a marcar aquí el perfil en esta zona. No tiene que ser preciso, sino que tú agarras el bloque, ¿no? Porque el volumen, les vuelvo a insistir, no es tan sensible. O sea, que de repente marques una vela más, una menos y cambie todo el escenario. O sea, no es así. Miren, por ejemplo, ahí. Vean cómo aquí el precio anda queriendo quebrar, incluso aquí quiso quebrar la zona de valor y se volvió a meter, pero sigue rebotando en el área de valor de este perfil chiquito. Vean, aquí ya quiebra esta área de valor, evidentemente que vemos que aquí el precio está topándose con esta zona de aquí, miren, esta es una zona de volumen del perfil mayor. Aquí ya me quebró esta zona, pero debo de tener cuidado. Fíjense que no es casualidad que tuvieron que meterle esta vela para romper ese bloque de aquí. No sé si lo alcancen a ver. O sea, la única manera que había para poder brincarse este bloque de volumen del segmento que iba subiendo era pues metiéndole volumen realmente importante. ¿Y qué fue lo que pasó? Que vean cómo la vela traspasa la zona y luego ya se va colapsando, ¿no? Mientras tanto yo sigo actualizando y ya puedo yo quitar este y darle seguimiento con este. Y vean lo que pasa, el volumen se queda arriba, toda la presión viene empujando al precio y se lo va a llevar empujándolo. Vean cómo el VWAP está por arriba del precio y el precio regresa, intenta quebrarlo y no se quiebra. Ahí lo siguen empujando, vean dónde está el volumen, arriba. Entonces el precio va a seguir cayendo porque necesito yo ver que se empiece a obstaculizar en la parte de abajo. Aquí de momento vamos perfecto. ¿Por qué? Porque el precio, vean, el precio sigue por abajo del 70%, por abajo del VWAP, el POC está bien arriba.
O sea, no hay forma. Vean, aquí ya lo que estaba aquí arriba se trasladó a la parte de abajo. En ese momento empezamos a tomar precauciones de decir, cuidado, porque vean, el volumen ya se puso acá. El VWAP está ya rozando con el precio. Vean cómo el precio aquí respeta el VWAP y luego lo vuelve a impulsar. Paso siguiente, esperar el rompimiento, ¿no? Yo ahí ya puedo aquí marcar un nuevo segmento en donde diga, ok, todo esto quiero que me lo quiebre para yo poder ver ahí qué onda. Incluso vean, aquí el segmento lo rompió antes, pero volvemos a lo mismo. Aquí, para asegurarnos que está liberando toda la presión que venía a la baja, el precio tiene que quebrar la zona de valor de 70% del segmento abajo, pero también tiene que romper estos niveles de aquí para que se libere. Bueno, hasta ahí llegó el precio, ¿no? Vamos a seguir dándole vueltas a este asunto porque no es tan sencillo de entender. Nada más tomen en cuenta una cosa, lo que buscamos nosotros es ir observando la presión del volumen a través de esta herramienta en combinación con todo lo demás, y esto se vuelve muy interesante porque además de que lo podemos ver a través del precio con todo lo que hemos aprendido hasta el momento, pues resulta ser que también podemos ir viendo cómo el volumen va empujando al mercado, y si nosotros estamos en esa dirección, pues perfecto, ¿no? Porque nos va a dar la tranquilidad y nos va a dar la claridad de que el precio se detiene, el precio se impulsa o tiene obstrucción de volumen. Bueno, todos continuamos con el tema. Esto falta mucho que hablar, no es tan fácil de entender, pero lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Bueno, traders, pues nos vemos en la próxima. Un feliz fin de semana. Muchas gracias. Y un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias, chao.